Velázquez, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, analista en los temas internacionales. Qué gusto, doctor, es Alberto Quintana. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está, Alberto? Muchas gracias por la entrevista. Buenos días. Estoy acompañado por Verónica Landetti y también por Henry Avelino. Así que vamos arrancando porque tenemos bastantes temas, muchos temas para poder comentar con usted. Pero ¿qué le parece si precisamente iniciamos el diálogo? ¿Cuál es el rol que podría cumplir la CELAC? Y vamos entrando por el tema de la CELAC, habida cuenta de la reunión y del pronunciamiento que hacían ayer los presidentes Alberto Fernández de Argentina y Guillermo Lasso Mendoza desde la Casa Rosada, la sede del gobierno argentino. ¿Cuál es el rol que le queda, que le cabe a la CELAC? Justamente en estos momentos los mandatarios hablaban ayer de integración, de poder profundizar. Y por supuesto que resultaba tal vez como un dato bastante llamativo, son dos mandatarios que se ubican en corrientes ideológicas distintas y eso ellos lo hacían notar, ¿no? En el pronunciamiento. ¿Qué podría darse en este contexto en nuestra región? Sin dejar de lado, por supuesto, lo que va a ocurrir en el mes de junio en Los Ángeles, en California, donde se va a desarrollar la Cumbre de las Américas. Claro, mire, yo siempre he pensado y he estudiado sobre ello, que la integración debe de ir entre los que son más cercanos y de ahí paralelamente, digamos, ir creciendo. Con esto lo que quiero decir es que para fortalecer procesos 7,7. A ver, nos quedamos sin la señal del doctor Carlos Estarella Velázquez. Estamos justamente arrancando este diálogo, ¿no? Para conocer su posición, el análisis que hace pues este experto en materia internacional en torno a estos temas tan relevante. Vamos a tratar de restablecer, resulta muy oportuno, ¿no? Porque tenemos justamente varias temáticas, como decía. Pero qué tal si recordamos un poquito, Vero, lo que ayer los mandatarios decían, ¿no? En su pronunciamiento conjunto. En este encuentro con el presidente de la República, Guillermo Lasso, y el presidente argentino, Alberto Fernández, este último pidió a los países latinoamericanos revisar sus relaciones diplomáticas con Venezuela para no dejarla sola. El jefe de Estado argentino, Alberto Fernández, pidió a los países latinoamericanos que revisen estas relaciones diplomáticas con Venezuela, un llamado que también realizó en carácter de presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Ante este pedido, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso señaló que ese ejecutivo lo va a considerar y también analizar. No estamos listos para tomar todavía una decisión, pero vemos con muy buenos ojos el llamado del presidente Fernández, sostuvo Lasso, agregando que Ecuador ve con respeto el acercamiento también diplomático, recordemos que ya se dio entre Estados Unidos y Venezuela hace un mes y medio. Son acciones soberanas que desde nuestro lado las vemos con respeto, siempre favoreceremos el diálogo en una relación y ese diálogo puede superar conflictos del pasado, mejor aún todavía, indicó Lasso. Por su parte, Fernández, el presidente argentino, mencionó que considera que es momento de ayudar a Venezuela a que en diálogo recupere plenamente su normal funcionamiento como país y como sociedad. No lo vamos a lograr si la dejamos sola, sin embajadores y sin nuestra atención, ha manifestado el mandatario argentino y dijo que como primer paso Argentina quiere volver a recuperar su vínculo diplomático pleno con Venezuela. Así que el llamado está hecho para todos los países latinoamericanos. Claro, para los países latinoamericanos, para los países del Caribe también, pero lo importante es esto, no más allá del anuncio, porque esto no se trata de exclusivamente decir, bueno, es que queremos ya tener un queremos tener un embajador ya en Caracas, no se trata de eso, sino de que justamente se creen las condiciones adecuadas, súper adecuadas como para tener pues unas condiciones de vida pues ideales para los ciudadanos venezolanos. 7:10. A ver, vamos a restablecer vía telefónica entonces el diálogo con el doctor Carlos Estarella Velázquez. La pregunta estaba planteada, doctor. Arranquemos con su respuesta desde el inicio para poder tener pues claridad en esos conceptos. Muchas gracias, Alberto. Yo le decía que la integración natural siempre son los países más cercanos.
y que en la región tenemos la Comunidad Andina de Naciones, y que eso es urgente, digamos, fortalecerlo. Eso no quita que haya una integración para toda la región. El problema es que existen muchos tipos de integración dentro de la región, y lo importante sería formar un solo organismo de integración regional, y ese organismo de integración regional fortalecerlo. Si algo le falta a América Latina es tener una integración, porque además tenemos los mismos problemas, son problemas comunes y problemas conjuntos, y todo tipo de integración en América Latina es positiva en tanto en cuanto que no sea dispersa con tantos tipos de grupos de integración. Por otro lado, la integración no tiene ideología, es decir, que pueden estar presidentes de izquierda y de derecha, si es que se ponen puntos fundamentales que deben de ser respetados para poder integrarse, como se hizo en la Unión Europea. El respeto al sistema democrático, el respeto a las funciones del Estado, el respeto a la libertad de opinión, etcétera, que son puntos fundamentales que deben de establecerse, obviamente, en los gobiernos que ingresan a formar un grupo de integración. Ahora, yo leí ayer, ¿no? Escuchando a los dos mandatarios, sacaba mis apuntes propios, pero parece que ese es el sentido, ¿no? O sea, fortalecer es la CELAC, porque lo que ocurre es que también acá nosotros tenemos un montón de organizaciones, de organismos, que el Mercosur, que la CAN, que teníamos UNASUR, lo de aquí, lo de acá, o sea, estamos llenos de organismos. Aquí lo que se necesita es, como usted dice, doctor, un organismo único, pragmático, sin cuestiones de manejo ideológico, que ese es el problema también que ha habido en el pasado. Pero ayer los veía a los presidentes y vuelvo a repetir aquello, a mí me llama la atención, ¿no? Y lo veo muy bien, porque como usted dice, este tema de la integración no debe tener matices ideológicos, matices políticos. Entonces son dos mandatarios, ¿no?, que con respeto y con las diferencias que ellos tienen, pues comienzan a darle forma a este asunto, doctor. Así es, siempre y cuando se deje muy claro que las ideologías no van a impedir la integración, es positivo, porque aquí en América Latina no nos hemos podido integrar porque primero era la diferencia entre quienes eran liberales y quienes eran conservadores, y ahora son quienes son del socialismo del siglo XXI y los que no son del socialismo del siglo XXI. Y ese es un grave error que no permite que América Latina se integre y salga adelante. Correcto, y me imagino que el presidente Lasso también ya está sacando a limpio sus apuntes, ¿no? Porque viendo un poco la proyección que va a pasar en Colombia con el proceso electoral presidencial, que pasará en octubre en Brasil, ¿no?, con las elecciones que hay. Entonces hay que ir viendo, justamente dando pasos en firme. Permítame, para seguir este diálogo, Verónica Landeta tiene otras inquietudes para usted. Doctora Zarelas, buen día. Verónica, qué gusto verla. Muy buen día. Doctor, estas movidas de los países de América, hablo de los países de América, pues América del Sur, América del Norte, de volver a integrarse y volver obviamente a replantearse pues en una sola orquesta con Venezuela, con Chile, con Colombia, no tiene mucho que ver con el tema que está definitivamente tratando de girar hacia otro marco geoeconómico político, una vez marcada la guerra entre Rusia y Ucrania, en donde vemos otros actores y quizás otro concierto mundial económico que podría definitivamente variar en el contexto internacional. ¿Va por ahí quizás esa integración que rápidamente debemos comenzar a consolidar otra vez como países? Claro, Verónica, es que como usted bien señala, el problema y la invasión que se ha dado brutal contra Ucrania llevó a que ciertos estados latinoamericanos tomaran partido a favor de Rusia, lo cual es una barbaridad.
Mire usted, Brasil, el presidente de Brasil, que no es muy inteligente, Bolsonaro, fue a visitar a Putin días antes de la invasión. El presidente de Argentina se pronunció a favor de Rusia y el presidente de Venezuela, pero eso no nos llama la atención, lo que ocurre en Venezuela, donde hay una dictadura que es una dictadura que está siempre tratando de hacerle publicidad a Rusia. Pero eso ha generado problemas en América Latina. Y lo que sí es urgente es integrarnos. Pero lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Cómo podemos integrarnos si existen gobiernos que se han pronunciado a favor de una invasión? Entonces la integración va a ser mucho más difícil. Yo admiro al presidente Lasso que haya ido a Argentina, digamos, porque yo no le veo que pueda conseguir mucho, a pesar de que un viaje presidencial se prepara con mucho tiempo y además se ve a través de los resultados. Entonces, esto que es tan difícil en América Latina, de gobiernos que imponen su ideología, o en este caso la barbaridad de apoyar a Rusia, impiden que se dé un proceso serio de integración y nos mantienen rezagados. Claro que sí. Doctora Estarelas, ya un poco avanzando, ¿no?, en el tema, ¿cuál sería la resultante definitivamente de esta tensión que hay entre Rusia y Ucrania? ¿Definitivamente iremos a ese nuevo contexto económico mundial del que ya se ha venido advirtiendo, de que definitivamente habrían otros países actores manejando lo que es la economía mundial? ¿Se ve eso todavía o definitivamente eso podría frenarse? No, hay un nuevo orden mundial, comenzando que Estados Unidos no solo es la única potencia, y hay otra potencia de gran fuerza que es China, y que influye en este nuevo orden mundial. Lo de la invasión de Rusia a Ucrania ha cambiado el escenario internacional. Fíjese usted que países que antes no pertenecían a la OTAN ahora están pidiendo ser parte de la OTAN, y aquí también sacamos la necesidad y la urgencia de que se reforme la Organización de Naciones Unidas, porque tienen un Consejo de Seguridad que a su vez tienen un veto, que están los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Así es. Pero que hoy no son todos los que tienen fuerza en el mundo. Por ejemplo, Alemania no se encuentra ahí, no hay ningún país latinoamericano, y está impidiendo que las Naciones Unidas intervengan porque Rusia veta toda resolución en contra de ella por esta invasión sangrienta que hace contra Ucrania. Hemos visto a lo largo de la historia que cuando los países quieren imponerse con sus posturas lo han hecho. De hecho, pues hemos arrastrado un sinnúmero de guerras totalmente cruentas, con crímenes de guerra, pero a veces esas imposiciones vía armas definitivamente nos ha dado el actual resultante. ¿Qué podríamos estar sacando de este último encuentro? Si es que no nos vamos a una guerra nuclear, ¿no? Claro, Verónica, el repudio mundial a Rusia. Es decir, son muy pocos países los que lo han apoyado, pero a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, hoy es imposible ocultar una realidad. Entonces hay un repudio general, yo diría más que a Rusia, a Putin, a este tirano, que es una persona que es necia en la invasión a Ucrania. Y ese repudio general y esa fuerza de la opinión pública es la que está latente en contra de esas posiciones. Nos enteramos inmediatamente de lo que sucede y el mundo se pronuncia. Esperemos que se tomen las medidas necesarias, los medios coactivos para que Putin retroceda en esta barbaridad en el siglo XXI
de invadir a un Estado menos fuerte. Ok. 7:20 minutos, conversando con el doctor Carlos Estarella Velázquez. Volviendo un ratito a el punto central, ¿no? En lo que tiene que ver con el desplazamiento del presidente Lasso acá al Cono Sur. Hoy está en Uruguay, lo habíamos informado ya, ¿no? Pero definitivamente, claro, hoy estará cerca de un mandatario con el cual se sentirá más cómodo en lo político, ¿no? El presidente Luis Lacalle Pou del Uruguay. Pero definitivamente le escuchaba decir a usted, ¿no? Que veía con atención también el tema de ir a la Argentina. Bueno, primero usted mismo lo anotaba, ¿no? Que estos desplazamientos se preparan con la debida antelación, ¿no? O sea, no es que se le ocurrió al presidente el fin de semana, bueno, voy a Buenos Aires a verlo a Alberto Fernández. Por un lado eso, y por otro lado, lo que hay que reconocer es justamente el pragmatismo que trata de imprimirle el presidente Lasso al manejo de la política exterior. No, es complicado, es complejo, pero hay que ir, porque lo otro es aislarnos, doctor. Totalmente de acuerdo, Alberto. Lo que pasa es que necesita buenos asesores, porque como usted señalaba, un viaje no se prepara de un fin de semana para otro. Se prepara con mucho tiempo de antelación, se prepara todo, se prepara los discursos, se preparan las reuniones. Es decir, todo tiene que estar totalmente señalado. Y lo que a mí me preocupa es que no se haya previsto la declaración del presidente de Argentina, que además es una barbaridad, de pedir de que a Venezuela le reconozcan el gobierno de Maduro. Eso debió haber sido previsto por los asesores de Lasso. Y la declaración incómoda del presidente Lasso, que después ha dicho que no es así, indicando que la va a pensar. Eso es un desfase diplomático que debió de haberse, digamos, con anterioridad ver que iba a ocurrir. Porque cuando un presidente se traslada, trabaja toda la Cancillería, trabaja el embajador en esos países, incluso se comienza a ver qué podría decir el presidente que va a recibir al presidente del Ecuador. Los posibles escenarios, ¿no? Los posibles escenarios, cuál es la perspectiva, claro. Pero no se pueden dar situaciones como esta. Ahora, todo lo que es diálogo en beneficio del Ecuador es positivo, y además las relaciones, Alberto, es con los estados. Entonces, independientemente que un presidente tenga una u otra ideología, las relaciones internacionales siempre deben de fluir. Definitivamente, totalmente de acuerdo. Sí, se notaba, ¿no? Se notaba la incomodidad. Ahora, claro, el presidente Fernández fue muy hábil en este tema, ¿no? De meterlo. Es que le he dicho al presidente Lasso de trabajar en la integración. Y a renglón seguido metió el tema de Venezuela. Pero como usted dice, eso se prepara, eso se trabaja, y eso sí es una falla del equipo de la Cancillería. Totalmente, concordamos en aquello. Pero sí vale la pena recordarle a los ecuatorianos, ¿no? Que aquí ha habido, incluso en el ejercicio del poder, en la administración del 84 al 88, hubo un presidente, me refiero al ingeniero Lenfebvre Cordero, que, por ejemplo, mantuvo las mejores relaciones con los gobiernos de la socialdemocracia y con gobiernos socialistas. Por ejemplo, en el tema... Cuba. Perdón. Estaba hablando en voz alta, Alberto. Por ejemplo, con Cuba. Con Cuba, claro. Era amigo de Fidel Castro, a pesar de la diferencia ideológica. Marcada diferencia ideológica. Y en el tema de Venezuela, ahí estaba el presidente Lucinchi, si mal no recuerdo, ¿no? Que con el cual hubo un gran nivel de colaboración en el terremoto que afectó nuestra infraestructura petrolera. El presidente Lucinchi se portó a la altura, y en el marco de esa buena relación que tenían los mandatarios, pues pudimos ir superando problemas que nos dejó el terremoto, ¿no? Entonces, o sea, aquello no debe sorprendernos, el tema de el manejo de buenas relaciones de mandatarios que se ubican ideológicamente en orillas opuestas, ¿no? Pero
de acuerdo con el tema de que hay asuntos, y en lo de ayer era notorio, ¿no? Notorio de que se quedó de año el equipo de la Cancillería, ¿no? Más que nada que nos quiso el presidente de Argentina involucrar en la idea que él tiene de reconocer al gobierno de Maduro, lo cual es una barbaridad. En lo demás yo concuerdo totalmente con usted que sobre las ideologías debe existir la relación entre estados y que además debe fluir por la importancia de la necesidad de la integración latinoamericana. Doctor, finalmente, a ver, está a nivel pues del foro de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, el tema de la integración del Consejo de Seguridad. Ecuador tiene la intencionalidad de acceder pues, a uno de esos escaños de los 5 de los miembros no permanentes, ¿no? Del total de 10. Estos duran por un periodo de 2 años, si mal no recuerdo. ¿Qué tan importante es eso para nuestro país, doctor, en las actuales circunstancias tan complejas, tan conflictivas? Bueno, nosotros hemos tenido diplomáticos de primer nivel en las Naciones Unidas. En este momento me acuerdo de Leopoldo Benítez Vinuesa, Luis Gallegos Chiriboga, Diego Cordobés, Jaime Merchán, solo para mencionar algunos. Y bueno, José Ayala Lazo, que fue incluso alto comisionado de los derechos humanos. Digo esto para saber que hemos estado representados de una manera muy positiva en las Naciones Unidas. Me parece importante que el Ecuador acceda a un puesto que, como usted bien señala, no es un puesto permanente del Consejo y tampoco tenemos de ninguna manera el poder del veto, que solo lo tienen los 5 países que ganaron la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Ahora, otro dato importante es que el Ecuador ya ha sido miembro del Consejo de Seguridad, de los no permanentes. Me acuerdo cuando era canciller Diego Cordobés, el Ecuador ya fue miembro del Consejo de Seguridad. Pero es positivo, Alberto, de lograrlo el Ecuador, siempre es positivo porque es una representación internacional válida para nuestro país. Doctor, agradecerle por estos minutos, por los conceptos, claro, sí, y por orientarnos, ¿no?, en torno a estos temas que son tan relevantes en materia de las relaciones internacionales, puntualmente de las relaciones regionales de nuestro país. Un fuerte abrazo, que tenga un excelente día. Siempre es muy grato conversar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, el doctor Carlos.